Y les propongo seguir ahora con este interesante debate que se está brindando en la Comisión de Legislación Penal. Allí está Zaffaroni dialogando luego de su exposición con los diferentes legisladores. Escuchemos. Una ley como esta, siendo una ley del Congreso Nacional y el tema de la autonomía de las provincias. La ley 26061, que es la ley de protección de infancia, es una ley de orden público porque reglamenta un tratado internacional que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De la misma manera, esta ley es una ley de orden público porque esta ley está reglamentando los artículos 39, 40 y 41 de la Convención. Claro que siempre puede aparecer un absurdo, ¿sí? Frente a la 26061, Córdoba ha llevado la cuestión al límite de lo absurdo, cuando adhiere a una ley nacional de orden público, lo cual ya es un despropósito, pero en la misma ley suspende su vigencia por 2 años. Estos hechos se van a dar, se van a seguir dando, pero esto no obsta, y aquí está, a mi juicio, aquí aparece la necesidad de un tribunal constitucional en la Argentina que venga a poner orden en este tipo de cosas. Yendo al tema de las penas, a mí me parece este sistema, me parece un sistema por un lado interesante, me parece un sistema un poco complicado. Yo no sé en qué medida puede ser útilmente o inútilmente complicado. Yo particularmente soy autor de un proyecto donde las sanciones son bastante inferiores a las que aquí se plantean: 3 años para la franja de 14 y 15 y 5 años para la franja de 16 y 17, en el entendimiento en que 50 años la gente siempre dice, se me pasó el año volando, y cuando uno tiene 10 años uno dice, el tiempo no se me pasa más. Cuando uno tiene 50 años, un año es el 2% de su vida, y cuando uno tiene 10 años, cuando uno tiene 50 años, un año es el 2% de su vida, y cuando uno tiene 10 años, un año es el 10% de su vida. Si nosotros somos serios aquí y apostamos a un trabajo pedagógico en serio, porque solamente con una ley como esta, que empiece por reconectar al adolescente con su responsabilidad, nos habilita para un trabajo pedagógico serio. Y este trabajo pedagógico en ningún lugar del mundo está escrito que está dado por la intensidad, sino por la calidad. Y entonces yo coincido, pero digamos podríamos disminuir todavía, que podemos enfrentar con seriedad los deseos punitivos de la opinión pública con argumentos bastante racionales que podrían convencer no solo a quienes tienen responsabilidades institucionales, sino incluso a quienes hoy están pensando que es la demanda de punición, es la satisfacción de la venganza lo que podría resolver los problemas. A mí el profesor Zaffaroni planteó este tema de las endijas, ¿sí? Y las endijas en las leyes de menores o en las leyes que trataron de sustituir a las leyes de menores han sido fatales, ¿sí? El Uruguay ha hecho un código, una ley que en la parte de responsabilidad penal es excelente, que yo suscribiría, donde define taxativamente la privación de libertad, diciendo que tales y tales y tales, pero una mano traviesa colocó un segundo parágrafo, dice, a menos que a criterio del juez